buenas tardes ya. Voy a iniciar lo que es la presentación del proyecto de presupuesto general del Ayuntamiento de Tacoronte para el ejercicio 2026. Bueno, el titular es un plan estratégico para el futuro de Tacoronte y ese es el importe que traemos hoy aquí, 30.334.568 euros con un céntimo. Bueno, más que esto no es un simple cuadro de cifras, es una traducción económica de un modelo de municipio y de unas prioridades de políticas claras. Entonces, mi exposición persigue hoy justificar un tercer presupuesto consecutivo y explicar con claridad y detalle cuáles son las prioridades del municipio. Y digo 3 presupuestos consecutivos, que parece, pero hay que verlo en un contexto. Venimos de una etapa anterior donde han habido presupuestos prorrogados en 2019, en 2021, en 2022, 2023, y esto de alguna manera consolida una senda presupuestaria y permite estabilidad, permite continuidad en la gestión y también capacidad para planificar. Hemos estado hablando de las enmiendas y precisamente se trata de un presupuesto realista y ejecutable, que combina continuidad con correcciones necesarias y permite reforzar los servicios públicos, tanto servicios esenciales, antes hablábamos de la limpieza viaria y también de parques y jardines, hay que potenciarlo, como también la estructura en personal. Atender nuevas obligaciones legales que nos vienen derivadas tanto de la propia Ley 7/2022 de gestión de residuos y las actualizaciones de tasas al vertido que hacemos en el Centro Ambiental de Arico y otras como se establecen en la Ley de Bienestar Animal. Con lo cual, creo que, bueno, en las votaciones de las enmiendas pasadas, pues un poco lo que estábamos votando realmente no era la idoneidad de hacer determinadas actuaciones, que las compartimos como se expresaron, sino simplemente el reflejo presupuestario. Y el reflejo presupuestario tiene que ver con que realmente sea realista y ejecutable. Por eso decía que cuando uno refleja presupuesto, tiene que tener en cuenta que los proyectos están redactados, aprobados, tienen créditos, se licitan y se empiezan a ejecutar. Por lo tanto, insisto, en el debate anterior de las enmiendas, los votos que se han hecho no tienen que ver con las obras y actuaciones que se proponían, de las cuales, insisto, estamos muy de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es en reflejarlo y hacer un presupuesto que no sea realista. Es importante comentarlo. Bueno, partimos de una sólida salud financiera como punto de partida. En la cuenta general ya presentamos aquí en el mes de octubre, cuando trajimos la cuenta general, de que Tacoronte presentaba un superávit de 3,6 millones de euros, tiene capacidad de financiación, un remanente de tesorería que están rondando los 58 millones de euros, es decir, hay una liquidez equivalente a casi 2 presupuestos, una deuda viva financiera de 0 euros, una cara financiera sin carga, ni heredada, ni nueva, y con una ejecución presupuestaria que empieza a tener una tendencia creciente. Hemos pasado de 51 54% de ejecución presupuestaria a una ejecución que está en el 61% y que esperamos que en esta anualidad 2025 siga creciendo. Un ayuntamiento que recupera la estabilidad presupuestaria en el 2024 frente a la inestabilidad que se presentó en los ejercicios 2022 y 2023 cuando las reglas fiscales estaban suspendidas, ciertamente. Unos periodos medios de pago a proveedores que se han reducido de forma drástica de los 251 días a los 20. Esta mañana miré, precisamente estamos en 21 aproximadamente lo que va de este trimestre. Y hay que tener en cuenta también que hemos incumplido el techo de gasto en apenas un 5%, pero es un incumplimiento y por lo tanto tenemos un plan económico financiero que de alguna manera también tenemos que tener en cuenta a la hora de ejecutar el presupuesto. Fíjense que el techo de gasto estaba incumpliéndose en tasas superiores al 35% en ejercicios anteriores cuando las reglas fiscales estaban suspendidas y por lo tanto no tenía efecto. Lo digo un poco para que veamos el panorama financiero, que creo que tenemos que estar contentos de la evolución que tiene. ¿Qué criterios se han usado para la elaboración de este presupuesto? Que los ingresos son suficientes para cubrir los gastos. Esto es un presupuesto equilibrado. Como digo, una previsión realista. Tenemos que basarnos en lo que son las ejecuciones de gasto y de ingresos para poder de alguna manera ajustar. Fíjense que en el último documento que presentamos y que está junto al expediente aparecen unos derechos reconocidos netos que están rozando ya los ingresos que teníamos previstos en el 2025. Estamos cumpliendo la parte de ingresos, es decir, es totalmente realista
Y con los gastos también estamos en una ejecución presupuestaria de unos 25-26 millones frente a lo que se presupuestó en el ejercicio 2025. Hay que priorizar necesidades como, bueno, hay que poner foco en los servicios esenciales, en los servicios sociales, en la educación, en el medio ambiente, en la seguridad. Hay que impulsar políticas sostenibles. Tenemos una agenda de desarrollo sostenible, Tacoronte Sostenible, que toca varias esferas, la esfera social, la ambiental y la económica. Un presupuesto claro y accesible, con total transparencia. Y además está publicado para que lo puedan ver los vecinos y las vecinas. Y como decía, tiene que adecuarse a la normativa, tiene que cumplir las reglas fiscales y tiene que estar alineado a ese plan económico financiero que trajimos aquí hace también 2 meses, que se aprobó. Un plan a 2 años. Bueno, aquí tienen la evolución desde el 2018, como digo, son 30 millones de euros y vemos cómo hasta el 2023 hablábamos de presupuestos en torno a 19 millones. Hubo ya un avance importante a la hora de actualizarlo. En el 2024 subió un 39%, el año pasado subió un 4% y este año hemos subido un 8% frente al 2025. Si se dan cuenta y están de alguna manera siguiendo los presupuestos locales de otros ayuntamientos, pues están manifestando incrementos en torno a estas cantidades, un 8%, un 9%. De todas maneras, el tema de que sea expansivo, el crecimiento del presupuesto no debe analizarse como un fin, sino como una consecuencia, ¿no? Y esto obedece, este crecimiento, pues a la consolidación y a la prestación de mejores servicios, a la actualización de costes reales, también a la inflación y también a nuevas exigencias legales. Y insisto con este tema, sobre todo a consecuencia de la tasa no deficitaria impuesta en una ley, la de gestión de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que es especialmente relevante. Bueno, ¿de dónde vienen estos ingresos? Aquí tienen un cuadro con los capítulos de ingresos, impuestos directos, pues casi 6 millones de euros, tasas, precios públicos, 4 millones de euros, transferencias corrientes, 18 millones de euros, y bueno, esto se ha manifestado también en el debate previo, en el que es importante identificar que el 60%, 61,5% de los ingresos proceden de transferencias de otras administraciones, con lo cual esta realidad exige presupuestar con prudencia. Tenemos dependencia externa. Impuestos directos e indirectos de recaudación municipal, estamos en los 6 millones y poco, ¿no? Aquí están los ingresos por capítulo y los porcentajes que representan. El 20% impuestos directos, el 13% tasas, precios públicos. Bueno, aquí para que de alguna manera tengamos una referencia, se ha comparado con el presupuesto de ingresos de 2025, ¿no? Fíjense que impuestos directos pasa de 5.600.000 a 5.800.000. Realmente ese crecimiento tiene que ver sobre todo con el aumento de la recaudación en el impuesto de vehículos de tracción mecánica, pese que tenemos unos incentivos fiscales de en torno a 200.000 euros, que están, ustedes lo pueden ver también en el documento de anexo beneficios fiscales en tributos locales, donde pese a que hay 180.000 euros en bonificaciones, la aplicación que crece es esa, porque hemos mantenido, evidentemente, con la nueva ordenanza que hicimos de la contribución, en el que bajamos el recibo un 12%, eso ha tenido un efecto que tuvo incidencia en el presupuesto 2025 y lo mantenemos. Otro de los impactos en este presupuesto de ingresos tiene que ver el del capítulo 4 de transferencias, el capítulo 3, el de tasas, que sube de 3.300.000 a 4.100.000. Este es el efecto que tiene la tasa no deficitaria. Aquí hemos traído una ordenanza fiscal de gestión de residuos en el que la tasa de residuos para los vecinos y las vecinas sube en torno a un 30%. Lo que se ha presupuestado en este caso son los ingresos que arrojan la memoria económico-financiera que se hizo para establecer la tasa. Fíjense que hemos puesto todas las bonificaciones que hemos podido para un poco aliviar y mitigar este exceso. Por ejemplo, el 20% de bonificación para el buen uso del nuevo contenedor marrón que implementaremos en el primer trimestre de 2025. Pero a efectos presupuestarios no va a tener efecto hasta el 2027, cuando podamos de alguna manera hacer las bonificaciones con los antecedentes que se van a dar durante el 2026.
Es importante decirlo que este capítulo es probable que en próximos ejercicios, de alguna manera, se presupueste un poco menos por el efecto de las bonificaciones. También es importante ver cómo crecen las transferencias corrientes. El Fondo Canario de Financiación Municipal, el Bloque de Financiación Canario, el REF, crecen y, bueno, casi arrojan 1 millón de euros más. Con respecto a los tributos del Estado, al no haber ley de presupuestos de estatales, pues simplemente hemos presupuestado conforme a las liquidaciones. Creo que aquí es donde mejor se percibe de dónde vienen los ingresos y el efecto que tienen. Hay también una reducción en los ingresos con los impuestos indirectos. Aquí tiene que ver el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, que, como bien saben, ha aprobado una ordenanza también para bonificar lo que son instalaciones, sobre todo que tengan que ver con la energía solar. Otro de los ingresos que también crecen tiene que ver con el capítulo 5, ingresos patrimoniales. Aquí hay un crecimiento de que pasamos de 740.000 euros a 1.100.000, que tiene que ver con los ingresos que recibimos de la negociación que hemos hecho con las entidades financieras para los intereses que arrojan las cuentas bancarias. Ya, ¿y a dónde va el dinero? ¿Cuáles son las prioridades del gasto? Bueno, aquí tienen un resumen. En gastos de personal tenemos el 36% del presupuesto, 11 millones de euros. En gasto corriente es el segundo capítulo, digamos, importante, 10.500.000 euros. Este baja un poco respecto al presupuesto de 2025. Transferencias corrientes, que son, pues, subvenciones que damos a entidades, y transferencias que hacemos a la mancomunidad, hay 5.700.000 euros. Y unas inversiones que están en torno al 7%, 2.300.000 euros. Si ven la tarta que ven ahí, ven, y también se ha manifestado en el debate previo, que el capítulo 1 de gasto de personal y el capítulo 2 de gasto corriente suponen el 70% del presupuesto. Esto garantiza el funcionamiento de los servicios públicos esenciales y también la atención a la ciudadanía. Bueno, y en la parte de abajo, si se dan cuenta, hay una distribución también en función del importe. Gastos de personal, el equipo humano que hace posible la prestación de todos los servicios públicos y municipales, 11 millones de euros. Los recursos para el funcionamiento diario de la ciudad, limpieza, energía, mantenimiento, van 10.600.000 euros. Apoyo a la comunidad y las inversiones que están de alguna manera señaladas como construyendo futuro, 2.300.000 euros. Bueno, si vamos al capítulo 1, aquí se ve un aumento importante. Fíjense que en el 2025 había 9 millones presupuestados y este año pasamos a 11.100.000. Este incremento está argumentado con la próxima aplicación de la relación de puestos de trabajo, que si bien no se ha aprobado, es importante dar garantías de que así se va a hacer, y hemos incorporado en los presupuestos, consolidando este gasto en el capítulo 1, con esta relación de puestos de trabajo. Es una herramienta que va a ser el ayuntamiento más competitivo, más profesional y más eficaz. Aquí tengo un gráfico, un poco pasamos de una precariedad de la gestión de la urgencia y de unas funciones no definidas a una estabilidad profesional, una planificación y, por supuesto, que al final se traduzca en mejores servicios al ciudadano. También he puesto un poco cómo se distribuyen los costes en ese capítulo. Fíjense que la plantilla municipal está en 191 personas, de las cuales 60 y pocas son funcionarios, y eso arroja, pues como ven, 4 millones de euros en retribuciones para el personal laboral fijo, 3 millones para el personal funcionario, y lo que tiene órganos de gobierno hay aproximadamente 600.000 euros, y en seguridad social, pues casi 3 millones de euros. Así se distribuye el capítulo 1. También hay otro tipo de aplicaciones que tienen que ver con gratificaciones, productividad y también con seguros de vida, etcétera. Cuando nos vamos al capítulo 2, garantizar el funcionamiento, estamos hablando de 10.600.000 euros. Ha bajado un poco respecto al ejercicio pasado y, bueno, ahí tengo una gráfica donde se distribuyen que 4.400.000 se van para parques, para el servicio de atención domiciliaria, 1.600.000 se van para suministros como la energía, el agua, el alumbrado público, 1.400.000 euros se destinan a actividades culturales, festejos y actividades deportivas. Una aplicación importante es de 1 millón de euros, que esto es lo que pagamos hoy por hoy con la nueva tasa que ha establecido el Cabildo de depósito, lo que son los residuos no clasificados, es decir, todo aquello que tiramos en el contenedor gris, que estamos hablando de 11.500 toneladas al año, a razón de 90 euros por tonelada, ofrecen que, además de pagar el servicio de recogida de basura,
le pagamos al Centro Ambiental de Arico 1 millón de euros por no reciclar en el municipio. Esta cantidad es relevante para que sepan un poco lo que cuesta no reciclar. Esto es lo que cuesta no reciclar. 1 millón de euros. Cuanto más reciclemos en origen, menos toneladas llevaremos al Centro Ambiental de Arico y, por lo tanto, se reducen estas cantidades. El capítulo 4 arroja pues transferencias corrientes por valor de 5.700.000 euros. Para que un poco se hagan una idea, la Mancomunidad del Nordeste tiene presupuestado 3 millones de euros de esas 5.700.000, supone un 53%. Cuando digo alcantarillado, un 8%, estamos hablando de unos 500.000 euros, es decir, lo que le abonamos al Consejo Insular de Agua por el alcantarillado, lo que es el saneamiento y la depuración, que es cierto que en el efecto tiene un efecto nulo, porque esas cantidades no las recaudamos de ETA y de agua, que a su vez las pone en la factura del consumo de suministro de agua. Pero estamos hablando de unos 500.000 euros. Al consorcio de incendios estamos en torno a 260.000 euros y el 33%, estamos hablando de 2 millones de euros aproximadamente, se van a subvenciones al tercer sector. Ahora entraremos en ese tema. Bueno, cuando hablamos de servicios esenciales, antes ya también se ha hablado en el debate, se destina 1 millón de euros para parques y jardines. Esa cantidad incluso está por debajo de la prevista en el contrato que se pretende sacar para mejorar los espacios verdes en el municipio. Pero es el resultado de periodificar el actual contrato en precario con la estimación que tengamos de firmar un nuevo contrato con costes actualizados y con mayor potencia. El alumbrado público y el suministro de energía. Hoy por hoy se ha presupuestado 800.000 euros en alumbrado público, que es aproximadamente lo que estamos pagando en un contrato que ciertamente ya ha pasado la vigencia y que tenemos que actualizar. Y 184.000 euros lo que cuesta el suministro de energía de los edificios municipales. Aquí ha habido un ahorro importante con el nuevo contrato de suministro energético en edificios municipales. Para el mantenimiento de vías y edificios públicos tenemos 2 contratos. Uno que estamos formalizando estos días y otro que tendremos que licitar el próximo mes de enero, que suman casi 900.000 euros. Uno para el mantenimiento de edificios públicos, locales sociales, colegios, y otro, dependencias municipales, y otro para el mantenimiento de vías. Creo que es importante también la dotación que se hace para esto. Con temas de seguridad y vigilancia de costas, se aumenta el crédito de unos 90 que teníamos hoy por hoy en el contrato que tenemos en costas de salvamento y socorrismo y pasa a 130.000 euros. Lo que se pretende aquí es aumentar el periodo de seguridad. Hoy por hoy solo tenemos 3 meses y una semana en Semana Santa y se pretende, dado como tenemos ahora más verano, más que nunca, pues también incrementar lo que es la vigilancia en las costas durante más tiempo. Otro tipo de costes, como decía, la gestión tributaria nos cuesta casi 400.000 euros los sistemas de recaudación al consorcio de tributos y también en la gestión de residuos, como decía, que se van 4 millones de euros entre lo que gestión de residuos, y limpieza. ¿Vale? Estamos hablando aproximadamente de 1,5 millones en la recogida y transporte de residuos. Estamos hablando de que se han presupuestado en torno a otro 1,5 millones para la limpieza viaria y estamos hablando de 1 millón de euros que supone el depósito en el Centro Ambiental de Arico. Estamos hablando que entre limpieza viaria, residuos y su tratamiento y vertido estamos hablando de 4 millones de euros. Eso aproximadamente es un 13% del presupuesto municipal lo que se va en este tipo de servicios esenciales. Creo que esto manifiesta un poco el foco en los servicios esenciales por el que se está apostando, tanto en la futura RPT como en este tipo de servicios esenciales. Si ya pasamos a más áreas de gasto, y cuando hablamos de política social, empleo y educación, pues fíjense que hay un aumento en el servicio de atención domiciliaria, es inminente la licitación de este servicio, que crece también a 770.000 euros, amplía el alcance y la calidad del servicio. El área de igualdad mantiene el laboratorio que es feminista y tiene 70.000 euros para otras acciones. Y el área de empleo y formación tiene presupuestado 190.000 euros para políticas activas de empleo. Fíjense que esto es una pequeña cantidad porque muchos de los recursos que se obtienen para el empleo y la formación vienen consiguiendo subvenciones tanto al Cabildo de Tenerife como al Gobierno de Canarias como al Ministerio. En temas de educación se incorporan los créditos para talleres municipales, 217.000 euros, se incorporan 75.000 euros también para servicios complementarios de educación y otros 75.000 para becas para estudiantes. Fíjense que eso es con temas de servicios, pero en vía subvenciones hay una subvención de 40.000 euros para la Fundación de la Universidad de La Laguna para seguir las políticas de ciencia, 25.000 euros para la promoción y el fomento de la educación para las AMPAs, además, como digo, de los 75.000 euros de subvenciones para becas a estudiantes de educación no obligatoria.
En temas de ayuda de emergencia social se ha presupuestado 625.000 euros para lo que es ayudas de emergencia, 125.000 euros para la rehabilitación de viviendas para personas vulnerables, además de casi 400.000 euros apoyo a entidades sociales como son Cruz Roja, Cáritas, la Fundación Familia Quesada Sánchez, Sonrisas Canarias, además de ayudas escolares de emergencia, también 35.000 euros. Ahí, si se dan cuenta, sumando todas las ayudas que se dan, estamos hablando de una inversión de 1.145.000 euros. Creo que es una cantidad importante destinada a servicios sociales. Si vamos al impulso de las tradiciones y al deporte, estamos hablando de que Fiestas y Cultura tiene una dotación de 1.300.000 euros, además de 190.000 euros para la promoción y fomento de la cultura, la danza y la música. Tienen ahí un poco cómo se distribuye, pues 25.000 euros para la danza, 50.000 la tradicional subvención a la banda de música, además de una subvención por concurrencia competitiva para lo que son las entidades folclóricas y culturales. Deportes aumenta su dotación en las subvenciones a 165.000 euros y se presupuestan 100.000 euros para dinamizar la actividad deportiva. Si nos vamos a la promoción de la economía local, aquí pues tenemos que hacer insistencia en el comercio, en el turismo, en la agricultura, en el medio ambiente. En comercio se presupuestan 150.000 euros para acciones de promoción y dinamización comercial, además de una subvención a una asociación de empresarios. Turismo se presupuesta con 90.000 euros, además de una pequeña subvención al Centro de Iniciativas Turísticas de 4.500. Y en temas de agricultura y medio ambiente, aquí sí hay un apoyo directo a asociaciones como el Mercado del Agricultor, la Cofradía de Pescadores, también una subvención para la soberanía alimentaria por 45.000 euros, además de los apoyos a la comunidad energética. Pues si se dan cuenta, en temas de promoción de la economía local se van 280.000 euros. Bienestar animal y salud pública. Bueno, aquí, además de los créditos que se financian para protectoras de animales, estamos hablando de 65.000 euros, también se incorporan créditos pues para el control de plagas, 85.000 euros y 90.000 euros para la esterilización de animales. Creo que también hay una apuesta y también es una exigencia legal. En temas de participación ciudadana se mantiene la financiación, la subvención por concurrencia de 115.000 euros destinada a asociaciones de vecinos y se incorporan 40.000 euros para la dinamización comunitaria. Y en temas de transporte, además de la subvención que se presta para mejorar el servicio a la Asociación de Taxistas de Tacoronte, se incorporan 50.000 euros en una subvención para la compra de vehículos adaptados. Aquí, por ejemplo, hay una apuesta también de 85.000 euros por el transporte. Bueno, y ahora pasamos ya a la parte, hemos hablado de la parte de capítulos de gasto corriente, también de transferencias a otras entidades y por último entramos en lo que son las inversiones reales. Suponen 2.300.000 euros, pero hay que tener en cuenta que hay créditos de 2025 que se incorporan, tanto fruto de que se presupuestaron en créditos iniciales de 2025 como alguna modificación de crédito que se ha hecho durante el año. Entonces, la capacidad real de inversión para ejecutar en el próximo ejercicio 2026, estamos hablando de 3.700.000 euros. ¿Qué se presupuesta aquí? Pues el plan de asfaltado en calle de Tacoronte, 1 millón de euros, antes lo nombrábamos también. Hablamos de las mallas de mesa del mar, 420.000 euros. Los puntos de recarga, que viene de un proyecto de hace unos años de 7 puntos de recarga para el municipio, 280.000 euros, y 150.000 euros para saneamiento, que como decía antes también tiene que ver con el plan de cooperación municipal. En temas de obra de mejora en espacios públicos, hablamos de edificios, hay 193.000 euros, donde perfectamente pueden entrar rehabilitaciones como las que se presentaron en las enmiendas, el Cine Medina, por poner un ejemplo. También hay una financiación afectada que viene para restaurar el edificio de la Alhóndiga, con 170.000 euros. También hay diferentes calles del PRI, el Sargo, la Salema, la Vicuda, que tienen crédito, en torno a 85.000 euros. Y un tema de suministro, una obra de suministro que está prevista también con una financiación afectada que viene para la calle La Hornaca y otra calle de arriba de los Altos de Tacoronte, de Banco Las Lajas y Agua García. Y las mesetas, calle Las Mesetas. Respecto a mejoras de instalaciones deportivas, se presupuestan 600.000 euros que se dotan con un convenio del Cabildo para reposición y mejora de espacios deportivos con 350.000 euros. El campo de fútbol de Banco Las Lajas tiene dotación de 200.000 euros, que lo que se va a hacer una intervención de mejora energética y de instalación de placas solares y resolver también el problema energético que tiene, además de cerramientos en determinadas canchas deportivas también que están previstas, como son la de la Atalaya y también la de los Andes. En alumbrado público hay dotado 238.000 euros que tienen que ver con instalación de alumbrado autónomo en tres caminos, bueno, Camino Suerte la Oreja, Villa Manzanero y Pasaje Fariño, que también está presupuestado, además de otro tipo de inversiones en modernización y equipamiento.
Bueno, un poco para finalizar, disculpen la tardanza en exponer esto, este presupuesto tiene todas las garantías, cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, cumple evidentemente el límite de deuda pública, deuda cero, no hay ninguna operación financiera que se haya previsto. También el techo de gasto se calcula cuando se hace la liquidación, pero bueno, de alguna manera se establece ahora mismo, con la información que hay, que el límite máximo de gasto no financiero para el ejercicio es superior a los gastos no financieros, con lo cual se cumple a priori la regla de gasto y tenemos informes favorables de todo tipo, ¿no? Yo creo que realmente traemos un presupuesto realista, prudente, y espero haber resuelto pues algunas dudas que ustedes tenían y que han presentado en las enmiendas.